La era de los vikingos comienza en el año 793 con el saqueo del monasterio de Linsifar, una islita entre Escocia e Irlanda, que fue la primera en la lista de las varias que saquearon los vikingos. ¿Quién eran los vikingos? Eran este pueblo que habían sido los sajones, que habían quedado fuera del Imperio Romano, y eso ya fue un mal paso, porque se perdieron esa cultura, la cultura de las leyes romanas, de las costumbres, de la arquitectura, de la filosofía griega y todo lo que había llevado el Imperio Romano, que hizo más fácil la conversión de los pueblos, y así quedaron los vikingos afuera. Y entonces empezaron a aprovecharse de esos monasterios que estaban en varias islas. Irlanda había sido evangelizada por San Patricio en el año 400 y algo, y se había hecho ese país tan católico, la isla de los Santos, donde salieron tantísimos misioneros para remisionar Europa. Pero se aprovecharon los vikingos que estos monasterios estaban aislados, casualmente los monjes habían entregado su vida para dedicarse a la contemplación de Dios y rezar por sus hermanos. Y así entonces mataron a tantos. Dice uno de estos tantos opinólogos que andan en internet opinando de cosas que no saben, que Dios se olvidó de estos monjes y que no escuchaba sus oraciones. Al contrario, aceptó la oblación que habían hecho de su vida, de entregarse completamente, y unió el sacrificio de su vida al sacrificio mismo de Cristo. Y así los recibió como una hostia de expiación. Después de ahí saldría la conversión de toda Europa y de los mismos vikingos. Dios escucha la oración de nosotros y nos da siempre algo mejor. Los vikingos serían un flagelo para toda Europa. No solamente atacarían los monasterios que estaban en las islas entre Escocia e Irlanda, sino Irlanda misma, Escocia e Inglaterra, conquistarían Islandia, y atacarían un monasterio en el norte de Francia, y así le declaraban la guerra al Imperio Carolingio. Y esa guerra, bueno, tuvo avances y retrocesos. Atacarían también España en 3 oleadas. En una serían derrotados por el rey de Asturias, que les daría la más grande derrota que tuvieron. 70 barcos les hundieron, y después los moros también hundirían en Sevilla 30 barcos más. Fueron por todo el Mediterráneo saqueando hasta llegaron a Constantinopla y la sitiaron 2 veces, sitiaron y atacaron 3 veces París. Fueron verdaderamente un flagelo, pero la iglesia, que había sufrido tanto de mano de los vikingos, fue la que le envió los misioneros para llevarlos a Cristo. Fue a buscar a sus mismos atacantes y victimarios para convertirlos y llevarlos a Cristo. Y fueron muchísimos los misioneros que fueron mártires. Así produjeron muchos santos los vikingos, pero matando a misioneros. Sin embargo, fue San Oscar el que empezó a convertir ya al rey de Dinamarca y después de Suecia. Y allí empieza la verdadera era de oro de los vikingos, la conversión a la fe. Ese es el mejor momento para una nación, el momento de su vocación, el momento en que se convierte a Cristo y tiene a Cristo por rey. Luego que los vikingos habían hecho tanto daño en toda Europa, Dios tuvo misericordia de esas ovejas perdidas y le mandó a esos misioneros. A muchos los mataron, pero muchos lograron su cometido y lograron evangelizar y convertir a Cristo a todos estos vikingos. Y así dio esos grandes frutos, la flor de la santidad. Tuvieron 5 reyes santos, entre ellos se destacan San Knut, San Canuto, y también San Olaf, también Bluetooth, que es un rey cristiano, que bueno, se llaman así el sistema Bluetooth en honor a él. Estos reyes llevaron también la fe a sus súbditos, y el mismo misionero que había convertido a Olaf fue enviado después a evangelizar Islandia. Y a través de esas conversiones los mismos vikingos evangelizarían a otros pueblos vikingos. Así el Señor usa a uno que se convierte para llevar a otro, así como llamó a Andrés y a través de Andrés a Pedro. ¿Valió la pena que se conviertan? Si recién en el año 1100 se convierten, en el año 1500 y algo se hacen protestantes. Además, apenas se hicieron protestantes, tomaron todos los bienes de la iglesia, los reyes, y ahorcaron a los monjes que había, algo terrible. ¿Valió la pena esa conversión, que fue entonces tan corta la historia de la cristiandad allí? Sí que valió la pena, por la cantidad de santos que hubo, la cantidad de almas que se salvaron, y esa belleza que es la flor de la santidad que logra hacer la iglesia. Qué institución tan hermosa que puede hacer florecer santos en un pueblo de salvajes. Y así tenemos entre tantos de esos santos a una gran santa que
que son dos grandes santas, que son Santa Cristina de Suecia y Santa Brígida. Vale la pena el apostolado. Uno nunca sabe, aunque siembre en tierra árida, Dios puede con su gracia hacer florecer la flor de la santidad.